Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestra webinar El asma y la rinitis en niños en tiempos de COVID-19. Primero de todo, quiero agradecer a todos vosotros, los que nos estáis oyendo y viendo, que gracias a vosotros podremos aprender todos un poquito a través de nuestras presentaciones y de vuestras preguntas. Agradecer también a los laboratorios Leti Pharma la posibilidad de realizar esta webinar. En primer lugar, hablará la doctora Cristina Ortega. Cristina es pediatra y alergóloga y tiene el título europeo en alergia pediátrica. Ella es coordinadora en la unidad de neumología y alergia del Hospital Quirón Salud de Madrid. Ella también es la coordinadora de nuestro grupo de trabajo de la web de nuestra sociedad, que es la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica. Y también es un miembro activo del grupo de asma y alergia respiratoria de nuestra sociedad. Ella nos hablará sobre todo del tema del asma y la rinitis en COVID-19. Y luego la doctora Montserrat Álvaro. Montse es pediatra, ella también tiene el título europeo en alergia pediátrica. Ella trabaja como adjunta en la unidad de de alergia e inmunología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Es la vicepresidenta de nuestra sociedad, de la SEICAP. Es también un miembro muy activo de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica Europea, la EACI, porque hasta el año pasado fue presidenta del grupo pediátrico de la EACI y ahora es presidenta del grupo de inmunoterapia de la EACI. Por último, hablaré yo soy la doctora Mercedes Escarrer, soy pediatra y también tengo el título europeo en alergia pediátrica. Trabajo en la unidad de neumología y alergia pediátrica de la Clínica Juaneda, en Palma de Mallorca, y también como pediatra en el Centro de Salud San Agustín de Palma. Soy la presidenta de la CICAP y también soy miembro del grupo de trabajo de educación y de dermatitis atópica. Y también vocal de la Sociedad de Pediatría Balear. Y ahora daremos paso a Cristina, que nos hablará en su webinar, como hemos comentado en su charla, sobre asma y rinitis en COVID-19. Muchas gracias a todos. Gracias, Mercedes. Voy a comenzar explicando la parte de asma, rinitis y COVID-19 en el niño. Para ello, la primera pregunta que se realizan los papás es si los niños alérgicos o asmáticos son más propensos a contraer la infección por coronavirus. Y bueno, la respuesta es que los niños alérgicos tienen el mismo riesgo de contraer el coronavirus que los que no lo son, pero los niños asmáticos deben extremar las precauciones. ¿Por qué? Porque en caso de una infección respiratoria pueden presentar una crisis de broncoespasmo u otras complicaciones. Otra pregunta importante que se hace los papás es si los niños asmáticos son grupos de riesgo en la enfermedad por coronavirus. Y efectivamente, los niños y adultos con asma se encuentran dentro de estos grupos de riesgo y el motivo es la mayor predisposición a las infecciones respiratorias por esa hiperreactividad bronquial de base que tienen. ¿Y qué es lo que nos dice la Organización Mundial de Alergia? Pues que los asmáticos no se encuentran entre los colectivos que se han visto más afectados de forma más grave por esta enfermedad. No existe referencia al asma entre la serie de pacientes COVID-19 descritos, e igual sucede con aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica o dermatitis atópica. Entonces, ¿deben los niños asmáticos o alérgicos tomar más precauciones que el resto de los niños? Bueno, los niños asmáticos con alergia respiratoria deben de tomar las mismas precauciones que cualquier niño. Lo más importante es evitar la exposición al coronavirus, pero de ese tema nos hablará la doctora Escarrer. No voy a entrar en ello, pero sí decir la precaución específica más importante para los niños asmáticos, y es el cumplimiento del tratamiento de mantenimiento. Deben de tomarlo tal y como se lo había pautado su pediatra, alergólogo, y realizarlo de forma rutinaria y en las condiciones adecuadas.
Además, se deben de evitar los factores desencadenantes del asma, los alergenos, todos aquellos niños alérgicos a polen, ácaros, epitelio de animales, hongos, y también debemos evitar exponerles al humo del tabaco. Estamos pasando mucho tiempo en casa, por tanto, se debe de evitar que los niños estén en ese ambiente. ¿Se pueden confundir los síntomas entre alergia e infección por coronavirus? Claro, hasta ahora la duda era si nos encontrábamos entre síntomas de alergia o un resfriado común, pero ahora esa duda se amplía hasta si es una infección por coronavirus. Por eso vamos a recordar cuáles son los síntomas de la alergia a cualquier alérgeno, polen, ácaros, hongos, epitelio de animales. Los síntomas son los siguientes: picor de ojo, lagrimeo, ojo rojo, el moqueo, esa rinorrea acuosa, congestión nasal, estornudos, picor en la nariz. Y también pueden asociar síntomas respiratorios, tos, pitidos en el pecho, fatiga respiratoria, ¿verdad? Una crisis de asma. Desde SEICAP hemos elaborado este cuadro para poder diferenciarlo bien, y vemos cómo con el resfriado común comparte síntomas, ¿verdad?, con la rinitis alérgica, aunque la congestión nasal, que también es muy intensa, va a ir acompañada de una mucosidad amarillo-verdosa, pica poco la nariz y además puede asociar febrícula, una tos pues, más productiva, dolor de garganta y dolor muscular. Los síntomas del COVID-19 ya conocemos, ¿verdad? La tríada: fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Puede asociarse también dolor de garganta, dolor muscular, y se está viendo cómo asocia dolor abdominal y deposiciones diarreicas. Y es que los niños, a pesar de estar confinados y estar en casa, ¿pueden presentar síntomas de alergia? Pues las probabilidades son menores, pero sí pueden presentar síntomas al estar en casa. Pero es cierto que estamos empezando con la desescalada y los niños van a salir más y, por tanto, empezarán a tener más síntomas de rinitis alérgica. ¿Y qué medidas podemos tomar para evitar o minimizar estos síntomas? Pues lo más importante es evitar el contacto con el alergeno. Para ello, podemos ventilar la habitación a primera hora del día y el resto del día tener las ventanas cerradas. Si salimos al balcón, podemos o revisar con las aplicaciones el calendario polínico, ver los niveles de polen, y si no las tenemos, pues prestar atención si son días con mucho viento, por ver el movimiento del polen. Niños con alergia a los ácaros, intentar aspirar bien, evitar acumulación de polvo, alfombras, peluches. Y aquellos niños con animales, lo ideal es evitar tener el animal en el hogar, pero ya sé que todas esas familias que nos estarán viendo, que tienen el perro, el gato, el animal en casa, dirán: oye, pero es uno más, está en casa con nosotros. Bueno, pues vamos a intentar, si ese niño es alérgico al animal, evitar que duerma en la misma habitación que el niño y mantener pues, las medidas de limpieza pues, de una forma quizás un poquito más intensa. Y de nuevo, el humo del tabaco. Tenemos que intentar evitar esa exposición. Los niños están pasando mucho tiempo en casa. Si no podemos dejar de fumar, por lo menos no hacerlo delante de los niños. Estamos también cocinando mucho, esos olores, humos que se desprenden a la hora de cocinar, tener cuidado que si el niño entra a la cocina, porque, como digo, puede también desencadenar una crisis de broncoespasmo. Y también estamos haciendo muchas manualidades en casa, así que a la hora de abrir esas témperas, esas pinturas que tienen un olor especial, fuerte, cuidado, porque los niños que tienen esa cierta hiperactividad bronquial también pueden presentar síntomas. ¿Y cuál es el tratamiento para la rinitis alérgica? ¿Es este tratamiento compatible en caso de infección por coronavirus? ¿En qué momento lo administramos? ¿Premedicamos para salir en estas salidas regladas, autorizadas? Lo más importante, de nuevo, medidas de evitación, pero sí es cierto que se puede administrar medicación que permita aliviarnos los síntomas y mejorar la calidad de vida. Antihistamínicos vía oral, corticoides tópico-nasales si fuese necesario.
Si los niños ya tenían síntomas años previos, salimos, empiezan con síntomas, no hemos ido a ver al pediatra, se puede premedicar, tal y como nos lo tenía pautado nuestro médico. Obviamente, si no sabemos, empiezan los niños con síntomas, no hemos consultado a nuestro pediatra, no está diagnosticado, siempre hay que consultar para que nos pauten una medicación. Y bueno, otro tratamiento es la inmunoterapia. Ese no es un tratamiento agudo, es un tratamiento a largo plazo y de ello nos hablará ahora la doctora Álvaro. Para terminar, decir que este virus lo paramos unidos y muchas gracias. La doctora Ortega nos ha hablado de los tratamientos para la rinitis y para el asma y cómo actuar en estos tiempos de pandemia. Voy a hablar yo seguidamente de el pasado, el presente y el futuro en cuanto a las pautas de inmunoterapia en la situación actual. La primera pregunta que nos puede surgir es, en el pasado, durante el confinamiento, ya que estamos empezando ya con el desconfinamiento escalonado, en el pasado se pudieron iniciar inmunoterapias subcutáneas para alérgenos respiratorios que hubieran sido recientemente indicadas, o sea, poner la primera o las primeras dosis. Pues la recomendación desde nuestra sociedad fue el de no iniciarlas. ¿Cuál es el motivo? El motivo no es que represente el inicio de la inmunoterapia ningún riesgo para nuestros niños en cuanto a coronavirus, a infección por coronavirus o a posible infección o a síntomas, sino que cuando se inicia una inmunoterapia tenemos que estar seguros de que haya un buen seguimiento posteriormente y de que se puedan seguir administrando las dosis. Como esa situación no estaba, es decir, ni que iniciáramos la inmunoterapia en los centros de referencia, en las consultas especializadas, que es donde habitualmente se hacen los inicios, y ni que lo hubiéramos hecho con las medidas de seguridad que se nos recomendaban desde Sanidad, era difícil el poder asegurar un seguimiento, ya que muchos centros de salud decidieron, siguiendo las recomendaciones sanitarias, no seguir con la práctica de la inmunoterapia, ya que no es un tratamiento urgente. Aprovecho la ocasión para explicar un poquito de qué se trata la inmunoterapia. A todos los profesionales que nos estén escuchando saben perfectamente de qué se trata la inmunoterapia, saben que tiene un background de muchas publicaciones científicas, de muchas demostraciones del por qué se pone. Pero me gustaría hablar un poco de cara a los pacientes, a los familiares de nuestros pacientes que nos estén escuchando y que sepan ¿por qué indicamos inmunoterapia? La inmunoterapia es el único tratamiento que intenta tratar la enfermedad desde su base. Cuando damos antihistamínicos para la rinitis, estamos tratando síntomas. Cuando damos antiinflamatorios bronquiales para el asma, estamos tratando la inflamación bronquial. Cuando damos broncodilatadores, tratamos la broncoconstricción. Pero no estamos tratando la enfermedad desde su base. Por lo tanto, la inmunoterapia lo que hace es revertir nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico de un niño alérgico predispone a que haya unas células en la sangre, los linfocitos T se llaman, en los cuales hay una predominancia de un tipo, los TH2, los cuales estimulan a los linfocitos B, otras células sanguíneas, y lo voy a explicar de una forma muy fácil, es una manera un poco simplista de explicarlo, pero es la base. Entonces, estos linfocitos B lo que hacen es, en un sujeto predispuesto, en nuestros pacientes, nuestros niños predispuestos, hace que se estimule la producción de una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E. Nuestros pacientes, sus familiares habrán visto que cuando les pedimos analítica nos basamos sobre todo en la inmunoglobulina E y en la inmunoglobulina E específica contra ácaros,
pólenes, hongos, epitelios de animales a lo que nuestros pacientes sean alérgicos. Y por lo tanto, lo que intentamos hacer con la inmunoterapia y que se consigue en gran número de casos es hacer que estos linfocitos no sean del tipo Th2 los predominantes, sino que sean lo que se genere en la sangre son otros linfocitos que se llaman T reguladores, los cuales no fabricarán tanta inmunoglobulina E, sino que fabricarán más inmunoglobulina A y G, los cuales serían protectores para la alergia. Y perdón por haber introducido esto aquí, pero me parecía importante para divulgar un poco de cara a nuestros pacientes. A veces en las consultas no tenemos tiempo de dar toda esta información. Pasado el punto de si hemos iniciado o hemos recomendado iniciar inmunoterapia, que la respuesta ha sido que no, que la recomendación ha sido que no, pero ¿qué ha pasado con las inmunoterapias que ya estaban iniciadas? ¿Se ha recomendado o se ha podido proseguir con la dosis de mantenimiento de esta inmunoterapia en niños que ya se habían iniciado? Pues habitualmente no, porque como he dicho antes, no se considera que sea una actividad urgente y por lo tanto en la mayoría de centros de salud donde se administra el mantenimiento de la inmunoterapia para alergenos respiratorios, se dijo que no se iba a hacer el seguimiento. En algunos centros de salud se ha hecho, pero me consta que en la mayoría esto no se ha hecho. Entonces hay algunas inmunoterapias que han quedado interrumpidas durante un tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar y qué está pasando? En el caso de que se haya suspendido esta administración de inmunoterapia, a partir de ahora el desconfinamiento escalonado que vamos a tener y que estamos teniendo ya, ¿cuál sería la actitud a seguir? Pues lo ideal sería retomar la administración de la dosis lo antes posible y siguiendo las normas elaboradas por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de nuestra sociedad, SEICAP. ¿Qué nos dicen estas pautas? Pues nos dicen que si la última dosis se puso menos de 8 semanas antes, se podría administrar en el centro de salud la dosis que le hubiera tocado. Sin embargo, si han pasado más de 8, bueno, se calcula entre 8 y 10 semanas, hay publicaciones que dicen 8, otras 10, no hay un consenso exacto, pero vamos a poner esta cifra de 8. Si han pasado de 8 a 12 semanas, entonces la siguiente dosis que se administrará en el centro de salud será el 80% de la prevista y en la siguiente dosis ya podríamos poner el 100%. Si han pasado entre 13 a 16 semanas, la siguiente dosis que pondríamos en el centro de salud sería el 60% para alcanzar en la siguiente dosis el 100%. Y si hubieran pasado más de 16 semanas desde la dosis previa anterior al confinamiento, entonces ya es mejor contactar con el pediatra alergólogo prescriptor para ver cómo se hace este seguimiento y muy posiblemente desde los centros de referencia se citará al paciente para seguir administrando las dosis. Por supuesto, si desde los centros de salud tienen dudas y prefieren que si ha pasado ni que sea menos de 8 semanas no administrar la dosis en el centro de salud, pueden contactar con los centros de referencia y se intentará reubicar todas estas administraciones de inmunoterapia. Esto sería hablando de la inmunoterapia en general, pero hay 2 patrones distintos en cuanto a inmunoterapia, que sería la inmunoterapia para pólenes y la inmunoterapia para veneno de himenópteros. ¿Qué ha pasado con la inmunoterapia para pólenes? Hay 2 maneras de administrarla. Una sería una inmunoterapia, pues igual que administramos inmunoterapia para ácaros, para otros alergenos, en la cual se hace se administra una dosis cada 4 o cada 6 semanas, dependiendo del caso. En el caso y esto se hace durante todo el año y durante un periodo que se cifra entre 3 a 5 años, dependiendo de cada caso. ¿Qué pasa con los polenes? Pues puede seguirse esa misma pauta, pero hay otra pauta que se llama precoestacional, en la cual se inicia la administración de la inmunoterapia
unos meses antes de la época de polinización que se calcula que habitualmente será, pues, por ejemplo, para el ciprés en febrero, para el platanero en marzo, etcétera, etcétera. Se inicia la administración unos meses antes y se continúa durante la época de polinización. Entonces, puede haber pasado que algún paciente no le hayan quedado cuando se inició el confinamiento 1 o 2 dosis solamente. Lo que se ha intentado en las unidades de inmunoterapia es poner esas dosis puntuales para que en este año el paciente no quedara desprotegido. ¿Y qué pasa en el siguiente caso especial, entre comillas, de las inmunoterapias con el veneno de himenópteros? Pues esta es una inmunoterapia que se administra de forma hospitalaria y que se ha aconsejado no pararla por el riesgo de que el paciente pueda tener una reacción anafiláctica ante la picadura de un himenóptero. Estos han sido los 2 casos especiales. Entonces, a partir de ahora, cuando ya se están y se van a iniciar las inmunoterapias, ¿qué medidas especiales debemos tomar tanto en los centros de salud como en los centros de referencia? Pues es importantísimo la seguridad del paciente y de su familia y también del profesional sanitario. Entonces, desde SEICAP se aconseja que solo vaya al centro un acompañante por paciente. Por supuesto, no acudir si hay síntomas de enfermedad, comunicar con el centro, explicar los síntomas y si hay la mínima duda de que el enfermo, el paciente, nuestros niños puedan estar infectados por coronavirus o el acompañante, desde luego no deben acudir ni al centro de salud ni al centro de referencia. Es muy importante también tomar la temperatura antes de salir de casa para asegurarnos y acudir con guantes y con mascarilla. Al llegar al hospital, ¿qué pasará? Pues que el paciente y su familiar que le acompañe debe lavarse las manos y debe hacer una desinfección con un gel hidroalcohólico previa a la retirada de los guantes utilizados en el camino, que por supuesto serán desechados. Es muy importante que no lleven papeles ni objetos en las manos, que conserven la mascarilla puesta y, por supuesto, mantener la distancia de seguridad en las salas de espera. Se está trabajando en todos los centros de salud, en todos los servicios de alergia pediátrica, en todas las unidades de referencia, para poder establecer unas salas de espera que aseguren esa separación entre pacientes y esas medidas de seguridad. Aquí unos gráficos de cómo lavar las manos. Estamos convencidos de que con el tiempo que llevamos todo el mundo sabe cómo lavarse las manos adecuadamente y cómo ponerse los geles hidroalcohólicos. Sigue siendo de vital importancia estas medidas y las medidas de la separación entre personas de unos 2 metros, que sería lo aconsejable. Por parte nuestra del personal sanitario, por supuesto, vamos a trabajar con mascarilla, vamos a intentar mantener la distancia de seguridad. En el momento en que se pincha al paciente esto no va a ser posible, pero vamos a hacerlo con las medidas mayores de seguridad de que disponemos. Se aconseja el uso de bata de protección desechable, cambio de uniforme diario, no estar en el sitio de trabajo con la ropa del exterior ni con los zapatos del exterior, sino diariamente poner uniforme limpio y los zapatos que solamente se utilicen dentro de nuestro entorno profesional. Nos vamos a lavar las manos antes y después de la administración de cada dosis de inmunoterapia, cambio de guantes antes y después de cada dosis de inmunoterapia, y a la que se haya administrado inmunoterapia de cada paciente, desinfección de todas las superficies antes y después de la entrada de cada paciente para minimizar cualquier riesgo de infección.
Hay un capítulo aparte que es la inmunoterapia para alimentos, que no es una práctica con pinchazos como es la inmunoterapia para alérgenos respiratorios, pero que también durante este tiempo de confinamiento nuestros pacientes que estaban siguiendo inmunoterapia para alimentos, habitualmente en nuestro país se hace para leche y para huevo, pues se ha recomendado que los pacientes no vinieran a los hospitales para el aumento de dosis. Como todos nuestros pacientes y sus familiares saben, cuando están con este tratamiento, los hacemos venir cada semana, cada 15 días, dependiendo del caso, para aumentar los gramos de proteínas que el paciente está tomando de ese alimento en concreto, a lo cual queremos desensibilizar al paciente porque es alérgico. Durante este tiempo de confinamiento, ¿qué hemos recomendado a los pacientes? Y se recomienda que sigan haciéndolo hasta que podamos citarlo, pues los papás ya lo saben. Hay que mantener un periodo de observación por los padres de 3 horas tras la ingesta de la dosis del alimento, durante las cuales el paciente no debe hacer esfuerzo físico. Hay que tener siempre a mano la medicación para posibles reacciones adversas en casa y repasar con frecuencia su uso y las fechas de caducidad, en especial de la adrenalina. Y en el caso de que hubiera pasado o pasara en este periodo hasta que podamos citar al paciente una reacción adversa, hay que rebajar la dosis, la siguiente dosis deberá ser menor, pero todos nuestros pacientes ya conocen cómo hacerlo, ya que normalmente cuando se inicia una inmunoterapia para alergia alimentaria se da por escrito todas estas normas. Entonces hay que mantener la calma, esto es muy importante y poco a poco nuestros servicios, todos unidos, vamos a intentar restablecer nuestra nueva normalidad y vamos a intentar ponernos al día en cuanto a inmunoterapia, tanto para alérgenos respiratorios como para alérgenos alimentarios. Gracias. Bueno, después de lo que nos han contado la doctora Ortega y la doctora Álvaro, vamos a hablar un poquito de lo que son las medidas preventivas y esos consejos para el desconfinamiento. Pero para saber cómo hemos de prevenir este virus, hemos de saber cómo se contagia. Entonces sabemos que ese virus se transmite cuando tosemos o cuando estornudamos. ¿Y cómo se transmite? Pues en forma de unas gotitas que son microscópicas, pero que pueden alcanzar hasta los 2 metros. Se ha visto que a diferencia del virus de la gripe, que tiene una dispersión más corta, el virus del coronavirus se dispersa hasta 2 metros. Entonces son unas gotitas que son pesadas, con los cuales no están en el aire. No tenemos que tener peligro de pensar, ay, paseando me lo puedo contagiar. No, porque se depositan en el suelo y en las superficies. ¿Y esto qué hace? Pues que si tocamos esas superficies y luego nos tocamos la cara, la nariz o los ojos, pues nos podemos contagiar con ese virus. Por eso también es importante que cuando paseemos hemos de mantener esa distancia social de 2 metros, porque si al lado nuestro alguien estornuda o tose, nos podemos contagiar con esas gotitas. ¿Y qué hemos visto de los síntomas después de todo este tiempo que llevamos desde los primeros casos que ocurrieron en China? Pues lo que hemos visto es que los niños pasan la infección la mayoría de las veces de forma asintomática, es decir, no tienen síntomas o sus síntomas son más leves. Pero no hemos de pensar que aunque no tengan síntomas no contagian, porque se han hecho muchos estudios que se ha visto que contagian igual que los adultos, es decir, que aunque no tengan síntomas nos podemos contagiar. ¿Y qué síntomas tienen los niños? Pues los síntomas de los niños son inespecíficos para el coronavirus. Pueden tener fiebre, tos, una dificultad respiratoria, dolores musculares, como cuando tenemos una gripe, nos encontramos más cansados, nos puede doler la garganta, nos puede doler la cabeza y podemos tener también en los niños típicos los síntomas digestivos como diarrea. Y también hemos visto, igual que los adultos, que los niños también pueden detectar esa pérdida de olfato característica del COVID-19. Y también hemos visto a lo largo de todas estas experiencias que estamos teniendo, es que también vemos en los niños muchas manifestaciones cutáneas. Manifestaciones cutáneas que son inespecíficas, no son características del COVID-19, pero nos tenemos que sospechar cuando vemos esos síntomas en la piel.
Síntomas que pueden ser como una urticaria, que muchas veces en los niños la urticaria, la causa más frecuente es la causa infecciosa, y también esos sabañones que veis en la diapositiva, sabañones que son típicos cuando tenemos situaciones de mucho frío. Entonces nos llamó la atención que veíamos niños con esas lesiones en esta época del año que no hace tanto frío. Entonces, muchos se han podido atribuir al COVID-19, aunque insistimos que no son características no son específicas solo del COVID-19. ¿Y qué como familias o como profesionales, qué nos tiene que preocupar si tenemos un niño con una sospecha de infección por COVID-19? Cuando esa fiebre es prolongada, una fiebre de más de 5 días, nos tiene que hacer ya preocuparnos. Y sobre todo si va acompañado, como la carita de este niño que veis aquí, con esa carita con una conjuntivitis, y lo más importante como padres que tenemos que ver, cuando el niño tiene una afectación del estado general. Cuando esa fiebre le baja y a pesar de que le baja la fiebre, el niño está postrado, el niño está decaído y tiene una afectación del estado general, ahí es cuando nos tenemos que preocupar. Como ha explicado la doctora Ortega, los síntomas del COVID-19 es esa tos sobre todo seca, con esa dificultad para respirar. Cuando vemos que a ese niño le cuesta respirar, que se le hunden las costillas, que tiene una dificultad y un esfuerzo cada vez que tiene que respirar, también nos tiene que ser un signo de alarma. Cuando vemos que la piel de ese niño cambia, que se altera la perfusión, vemos que no está bien irrigada la superficie de la piel o se nos altera el estado de conciencia, vemos que ese niño está más irritable o más sonoliento, también es un síntoma de alarma. Un dolor abdominal intenso que normalmente va a ir acompañado de vómitos o diarrea con afectación del estado general también nos tiene que preocupar. Sí que es verdad que recientemente en la prensa se han publicado casos de niños con lo que se llamaba el síndrome de Kawasaki, que se podía relacionar con el COVID-19. La enfermedad de Kawasaki se conoce desde hace mucho tiempo y se sabe que el desencadenante suele ser infeccioso, tanto virus como bacterias, no es solo por el COVID-19. Los casos que ha habido son muy escasos y no nos tenemos que alarmar a no ser que notemos estos síntomas. O sea, nos hemos de tranquilizar porque los casos han sido excepcionales y la mayoría de ellos, la enfermedad de Kawasaki, con tratamiento y con diagnóstico precoz, no tiene ninguna complicación. ¿Y en España qué ha pasado con nuestros niños? Pues la verdad es que el total de niños y adolescentes que tenemos confirmados ronda alrededor de unos 1.500, de los cuales 429 han necesitado una hospitalización, pero solo 45 han tenido necesidad de unidad de cuidados intensivos. Entonces, como vemos, la mayoría de los niños van a pasar esos síntomas de forma asintomática o si tienen síntomas leves lo van a tener prolongados. Sí que es verdad que las mamás nos van llamando y nos dicen es que le sigue doliendo la cabeza, sigue estando cansado y esos síntomas persisten durante 2 semanas. No nos hemos de preocupar mientras el estado general del niño sea bueno. Entonces, por eso podemos decir que los niños tienen mejor pronóstico por la infección del COVID-19 y son muy infrecuentes los casos graves reportados. Y la mayoría de ellos tenían patología de base para poder tener una complicación con la infección por el COVID-19. Y gracias a todos, yo creo que los niños ahí han tenido un papel muy importante porque el confinamiento para ellos ha sido muy duro. Los niños necesitan y es importantísimo para ellos moverse, hacer actividad física, pero gracias al esfuerzo de todos hemos conseguido aplanar la famosa curva. Esa curva que indica que la hemos conseguido gracias al confinamiento de todos. Gracias al aplanamiento de la curva hemos conseguido que nuestros hospitales pudiesen, quitado del inicio, pues pudiesen poder atender a los pacientes de forma más paulatina. Ya nos ha comentado la doctora Ortega que los niños con asma sí que pueden tener más riesgo por tener más problemas de infecciones respiratorias. Entonces, algunos de nuestros niños con asma, por suerte son poquitos, van a tener lo que diagnosticamos como un asma grave. Entonces, estos niños con asma grave, si cogiesen la infección por COVID-19, tendrían más riesgo de una infección más importante. Por eso son los pediatras alergólogos los que tienen que decidir qué niños van a poder salir y en qué condiciones de desconfinamiento. Eso es muy importante, consultar con nuestros médicos especialistas para que nos indiquen qué tipo de asma tiene nuestro niño y si puede salir con total tranquilidad, siempre respetando las medidas.
¿Y qué recomendaciones hemos de tener? Pues ya hemos dicho que en los niños es muy importante que realicen actividad física, que jueguen en espacios abiertos. Pero también no nos hemos de relajar. Esto para que nos permitan salir, no hemos de decir, bueno, nos permiten salir porque la situación está controlada. Por desgracia, la situación no está controlada y la situación va a ser larga. No sabemos hasta cuánto tiempo vamos a tener el virus, pero se habla que como mínimo durante un año. Por eso no nos hemos de relajar y es fundamental minimizar el riesgo de contacto en las salidas que vamos a tener. Y lo importante, la mejor manera de protegerse es evitando exponernos a ese virus y no relajarnos en las medidas. Y es muy importante que los niños con asma o alergia no estén en contacto con personas infectadas. De todas las recomendaciones que tenemos para evitar el COVID, la infección por COVID-19, las más importantes son estas dos que ya han comentado tanto la doctora Ortega como la doctora Álvaro. La más importante, yo diría sobre todo, mantener la distancia social recomendada de 2 metros con otros niños y adultos. Sí que es verdad que ahora nos permiten salir y podemos estar en la calle o cerca de un parque y ver a un amigo nuestro que hace mucho que no hemos visto. ¿Y cuál es nuestro instinto? Pues ir a correr, acercarnos a él y abrazarlo. Pues hemos de tener mucho cuidado, porque los niños hemos visto que también transmiten, entonces no nos hemos de relajar. Bueno, son niños, no pasa nada. No, hemos de insistir en mantener esa distancia de 2 metros, porque esos 2 metros son lo que nos permite que si nuestro amiguito está infectado, aunque no tenga síntomas, y de repente estornuda o tosa, esas gotitas de nuestro amigo no nos lleguen a nosotros. Y el otro de las recomendaciones también muy importante son la limpieza de manos. Esa limpieza de manos que vamos a tener antes de salir a la calle y al regresar al domicilio. La doctora Álvaro ya os ha contado cómo se lavan las manos. Todos tenemos en internet muchísimos vídeos. Es muy importante con agua y jabón de forma meticulosa, como mínimo durante 1 minuto, y luego, una vez estén limpias, utilizar las soluciones desinfectantes. No vale utilizar las soluciones desinfectantes con las manos sucias. O sea que es muy importante primero una buena higiene. Respecto al uso de las mascarillas, sí que le recomendaríamos en los niños que son un poco más mayores, a partir de los 4 años, solo si van a acceder a espacios cerrados donde no podemos garantizar esa distancia social. ¿Qué pasa con las mascarillas en los más chiquitines? Pues que los niños se tocan las caras y se tocan las mascarillas. Es muy importante enseñarle al niño que sea consciente de que la mascarilla no se puede tocar por el lado de fuera, porque es el lado donde puede haber contacto con el virus, y se tienen que, una vez llegar a casa, desechar o poner en un sitio y no dejarlo cerca de cualquier otra superficie. Al aire libre no es necesario el uso de mascarillas. En cuanto a los guantes no son obligatorios y además pueden ser contraproducentes. ¿Por qué? Porque si llevamos los guantes nos relajamos y podemos con los guantes tocar la superficie de los móviles, cualquier superficie y luego tocarnos la cara. Entonces, los guantes también son, a través del guante, también son portadores de los virus. Entonces, es mejor no usar guantes y no tocar las superficies. Importante, al toser o estornudar, taparse con el codo. Nosotros en la Asociación Española de Pediatría hicimos un rap, todos los pediatras, que decía, cuando toso, cuando estornudo, me pongo el codo, me pongo el codo. Es muy importante la postura esa para eliminar, para evitar que esas gotitas se dispersen, o bien, cuando tosamos o estornudamos, utilizar una servilleta de papel y enseguida desecharla, no dejarla encima de superficies como mesas. Importante, si nuestras manos no están limpias, o sea que cuando salgamos a la calle, evitar tocarnos la nariz, la boca o los ojos, porque es fácil que toquemos cualquier superficie. Es diferente en casa, si tenemos las manos bien limpias, no hace falta estar tan exigentes con este tema, pero sí cuando salgamos fuera. ¿Qué pasa con nuestra ropa o nuestros zapatos? Pues ya ha comentado la doctora Álvaro que en los hospitales vamos a tener muy en cuenta los médicos la forma que vamos vestidas y no vamos a entrar con ropa de calle dentro de los hospitales, nos vamos a cambiar. Pues con los niños pasa lo mismo. Los niños van a tocar superficies, se van a sentar, van a estar por los suelos. Entonces es muy importante que al llegar a casa se cambien la ropa o las mamás aprovechemos para darles el bañito. Y en cuanto a los zapatos, sí que es mejor que se descalcen y dentro de casa se utilicen las zapatillas para ir por casa. Importante, sobre todo los adolescentes o los niños
que de cierta edad que ya tienen móviles, si han salido con el móvil, ese móvil se tiene que desinfectar con solución de alcohol al 70%. Y también los juguetes. Hemos de tener en cuenta que hay juguetes como patinetes, como bicicletas, que esas ruedas van a ir por el suelo. Ese suelo que a lo mejor puede tener las gotitas que contienen el virus. Entonces se tendría que desinfectar con también solución alcohólica al 70%. Como ha comentado la doctora Álvaro, es importante también la desinfección en las casas con líquidos que lleven lejía diluida. Pero estamos hablando de niños, es decir, con mucho cuidado porque han aumentado los casos de intoxicación, porque la gente mezcla productos de limpieza y hemos de tener muy en cuenta que la lejía tiene que estar diluida y fuera del alcance de los niños. Importante, vamos a tener ganas, todos los niños que nos están escuchando sabrán que van a ver un parque, tendrán muchísimas ganas de subir a los columpios. Pero se ha visto que el virus permanece en las superficies, por ejemplo, metálicas o de madera, incluso hasta 2 o 3 días. Por eso nuestros parques los vamos a ver así, los vamos a ver precintados para evitar que los niños toquen esas superficies y luego se puedan tocar la cara o las manos, la cara o los ojos o la nariz. Y también, ahora que salían imágenes de lo que pasaba con el desconfinamiento, veíamos a la gente sentada en bancos, encima de barandillas, pues no nos hemos de olvidar que esas superficies pueden contener los virus. Por eso no hemos de tocar mobiliario urbano como barandillas y bancos. Yo creo que lo más importante que queremos transmitir desde SEICAP, desde la sociedad, todas las normas que han comentado, todos los consejos que ha comentado la doctora Ortega y la doctora Álvaro, yo creo que este virus juntos lo podemos vencer, como hemos dicho todas, pero no nos podemos relajar, de verdad. Las imágenes a veces que vemos en los telediarios indican que la gente, claro, tenemos muchas ganas de salir, tenemos muchas ganas de disfrutar de ese espacio, de ese aire libre, pero podemos disfrutar del mismo siempre teniendo las medidas de evitación. Aquí veis un poquito también el resumen de todos los consejos de prevención que podemos hacer, ya lo hemos dicho, permanecer en casa, solo salir las franjas horarias. Es importante, como veis, desde el Gobierno se ha establecido unas franjas horarias para que los niños no coincidan con las personas mayores, porque los niños son transmisores, entonces es importante que no coincidan con las personas mayores. La higiene, importante si tenemos secreciones, un papel, ponerlo en la basura, evitar tocar las superficies y luego tocarnos la cara. La distancia social de 2 metros, muy importante, y las medidas de limpieza en casa. Muchísimas gracias a todos. Bueno, nos están llegando muchas preguntas, vamos a intentar contestar a la mayoría de ellas. La primera de ellas es para la doctora Cristina Ortega, que nos pregunta: ¿cuál es la reacción de un paciente que sufre de alergia y que tenga también el COVID-19? Bien, un niño que tenga infección por coronavirus y que además tenga una alergia, depende del tipo de alergia que tenga y además depende de si tiene asma o no tiene asma. ¿Qué síntomas compartirá? Pues de rinitis alérgica, aparte de su picor de ojos, estornudo, moqueo, pues asociará síntomas como la fiebre, una tos seca y sobre todo esa dificultad respiratoria. Puede asociar también síntomas de dolor abdominal, de posiciones diarreicas. Y si además pues tiene asma, pues probablemente esa dificultad respiratoria le cueste más remontarla simplemente con salbutamol y precisase acudir al servicio de urgencias. Muchas gracias, Cristina. La siguiente pregunta es para la doctora Montserrat Álvaro y nos preguntan: ¿las vacunas de alergia tienen algún problema en este momento? Yo creo que también nos has dejado claro que no, pero sí que es verdad que quiero insistir a ver que nos explique si existe hoy en día unos protocolos de actuación para la administración segura de la inmunoterapia en los hospitales. Sí, pues gracias. Sí, ya he dicho durante la presentación que en este momento, a no ser que el niño estuviera con una enfermedad activa, viral, sea por COVID o por el virus que sea, no hay ningún problema, no hubiera habido ningún problema en administrar la inmunoterapia. Esto por un lado. Por otro lado, a partir de ahora, cuando reanudemos la puesta de la inmunoterapia, nosotros en la web de SEICAP hemos publicado unos protocolos que han sido hechos por
todo nuestro grupo de enfermería que han trabajado mucho para unificar protocolos y poner una pauta de actuación en todos los centros donde se administre la inmunoterapia. En estos protocolos de enfermería me he basado también en gran parte de mi exposición. Gracias, Montse. Tenemos otra pregunta, que esta la contestaré yo, porque nos preguntan ¿qué otras medidas prácticas podemos tener en cuenta con esta cuarentena para niños menores de 2 años y medio? Bueno, pues ya hemos dicho que el uso de las mascarillas en los menores de 3, 4 años va a ser muy difícil porque el niño no la va a poder llevar, porque no la va a admitir. Entonces, en estos niños, si los sacamos fuera, es mejor que vayan con el cochecito. Si tenemos algún protector del cochecito, mejor, para intentar mantener esa distancia social. Y luego, tampoco es recomendable el uso de guantes. Si los mantenemos en el cochecito, en ese momento no tocarán nada y mantendremos la distancia social. Yo creo que esas son las medidas más importantes. También, aunque no toquen nada, pues es mejor que antes, antes de salir de casa y cuando lleguemos otra vez a casa después del paseo, le limpiemos muy bien las manos. Tenemos otra pregunta para la doctora Álvaro, que dicen que no ha comentado nada acerca de la inmunoterapia sublingual en tiempos del COVID-19. Pues es cierto. Es cierto, la verdad es que las pautas, o sea, el problema de seguir administrando la inmunoterapia sublingual sería exactamente el mismo que con la inmunoterapia subcutánea. No hay ningún problema. Esta es una administración que es muy fácil porque se hace en casa, con lo cual no ha habido que ir a ningún centro de salud ni a ningún centro de referencia para administrarla y hay que seguir la pauta que se ha seguido hasta este momento. Es más, quiero reseñar que está demostrado con estudios científicos que la inmunoterapia sublingual es muy efectiva también, al igual que la inmunoterapia subcutánea. ¿Cuál sería el problema quizás en esta inmunoterapia? No en estos tiempos, sino en general, pues que es de quizás más difícil cumplimiento, porque según los productos hay que administrarlo o cada día o algunos días a la semana. De todas formas, eso no es ningún motivo porque, bueno, siempre decimos a nuestros pacientes, pues igual que cada día haces las mismas cosas, por ejemplo, lavarte los dientes, ¿qué problema hay en cada día poner las gotitas o el comprimido debajo de la lengua? Pero sí que hemos visto que el cumplimiento es quizás un poquito más bajo en según qué personas. Pero no hay ningún problema en seguir con la inmunoterapia sublingual. Gracias por la aclaración, Montse. Otra pregunta para Cristina. En cuanto al tratamiento preventivo, nos comentan, ¿se debe mantener el tratamiento preventivo en el paciente asmático en tiempos de coronavirus? ¿Se pueden utilizar las cámaras de inhalación? Naturalmente aquí decimos que se deben. ¿Y qué pasa con los nebulizadores? Nos preguntan. Pues la primera pregunta, sí. Es necesario continuar con el tratamiento de mantenimiento para evitar que el niño con hiperreactividad bronquial tenga más facilidad de realizar una crisis de broncoespasmo ante una infección, así que hay que continuar con el tratamiento de mantenimiento pautado. Se debe realizar con cámara de inhalación, no hay ningún problema. Lo que no se debe administrar es ningún tipo de medicación con nebulizadores por el riesgo de dispersión del coronavirus, pero con cámara de inhalación ningún problema. Gracias, Cristina. Luego tenemos otra pregunta que nos dicen, mi hijo usa salbutamol y un preventivo. Mi pregunta es qué hacer en caso que en mi alrededor se encuentre una persona con coronavirus. ¿Cómo evito que mi hijo se exponga si vivimos en la misma casa? Bueno, eso es muy importante porque si estamos en una vivienda en la cual hay una persona con infección por coronavirus, o sea, con la enfermedad COVID-19, pues es muy importante que esa persona esté en una habitación aislada. No puede estar en contacto con las otras personas. Tiene que comer en un sitio independiente del resto de la familia y si hay disponibilidad de 2 baños, pues tiene que utilizar solo un baño. Cuando se utilizan las zonas comunes es muy importante que esa persona con COVID-19 lleve una mascarilla. En este caso, la mascarilla tendría que ser quirúrgica para evitar bien el paso de sus gotitas y de sus virus hacia el resto de la familia. Pero lo ideal es mantener esa distancia social y en estos casos que estamos hablando de una vivienda, lo ideal es que esté en otra habitación. Tenemos también más preguntas acerca de lo que es el tratamiento
del preventivos, nos dicen, bueno, esta es otra también para Cristina, nos dicen, ¿se sabe algo de las posibles secuelas que pueden padecer un niño que ha pasado el COVID-19, aparentemente sin patología, y de los niños que son alérgicos y asmáticos? Bueno, en primer lugar, un niño que no tiene patología de base, en principio depende de qué tipo, cómo haya pasado la infección por COVID-19. Si ha hecho una neumonía bilateral, pues a corto o medio plazo efectivamente puede tener unas secuelas de tos más persistente o que le cueste correr al principio, pero no a largo plazo. Si el niño es asmático y también lo mismo, pues tiene una neumonía por COVID, pues efectivamente pasará tiempo hasta que termine de tener su situación basal. Si ya pensamos a muy largo plazo, pues no se sabe. Se ha oído decir a los neumólogos que quizás en adultos esto pueda llegar a una fibrosis pulmonar. Nosotros con los niños todavía no podemos decirlo porque ha pasado poco tiempo, pero en principio secuelas como tal, ¿no? Sí, naturalmente, Cristina, ¿no? Como los niños hemos visto que se afectan menos o tienen menos síntomas, pues la verdad es que no tenemos tantos estudios como en adultos que sí hablan de una fibrosis en gente con neumonías. Hay otra pregunta que nos hacen, dice, debido a que han aparecido algunas manifestaciones cutáneas debidas al COVID-19, los niños con dermatitis ¿tienen que tener alguna precaución especial o algún cambio en sus medidas profilácticas o de tratamiento? Bueno, esta la contestaré yo porque os he hablado un poquito de las manifestaciones cutáneas en el COVID-19. Yo creo que los niños que tienen dermatitis atópica no tienen más riesgo naturalmente de estar expuestos o infectarse por el coronavirus. Sí que es verdad que estamos en primavera, las pieles atópicas en primavera son más reactivas y hay que cuidarlas más. Pero no hay que tener ningún tipo de precaución, como el resto de precauciones que tenemos con todo el resto de niños, si solo tienen dermatitis atópica. Vamos a ver si hay más preguntas. Vale, otra pregunta para Cristina. Doctora Ortega dice, en caso de crisis de asma, ¿cómo no confundirlo con casos de COVID en niño asintomático? Bien, un niño, entiendo ese niño asintomático, un niño que no tiene patología de base, que nunca ha tenido una crisis de asma, entonces un niño que siempre ha sido sano, si de repente en contexto de un cuadro catarral o que comienza con tos seca, con fiebre y dificultad respiratoria, pues eso sí nos indica que probablemente tenga una infección por coronavirus, habría que ir al servicio de urgencias. Si es un niño que ya tiene patología de base, una crisis de broncoespasmos recurrentes o que toma tratamiento, los papás lo conocen bien, lo saben y entonces podría haber quizás ciertas dudas de si es lo de siempre, que un catarro viene con un poquito de dificultad respiratoria y que con salbutamol rápidamente revierte, o si es algo más. Quizás tendrían más dudas los papás con niños con asma e infección por COVID que simplemente la infección por COVID en un niño sano. Vale, gracias, Cristina. Y sí que es verdad que muchas mamás que nos están escuchando y estamos hablando de virus, sí que quieren saber si existe de verdad algo que refuerce su sistema inmunológico y que no sean los niños tan vulnerables. ¿Qué opinas, doctora Ortega? Pues yo creo que una dieta variada, saludable, con frutas, verduras, variada, de todo, pescado, carne, vitamina C y beber bien de agua y ejercicio diario es lo que mejor puede hacer que tengan un sistema inmune fuerte. Vale, gracias, Cristina. Y luego también, esta ya la has contestado, pero bueno, insistimos, en las personas que sufrimos de rinitis alérgica, ¿somos más propensas a sufrir el COVID-19? Las personas con rinitis alérgica tienen el mismo riesgo de contraer el COVID-19 que aquellos que no lo son. Bueno, yo creo que hemos contestado la mayoría de las preguntas. Yo creo que si ahora tanto la doctora Álvaro como la doctora Ortega quieren dar algunos mensajes para que las familias que nos están escuchando y los profesionales pues tengan 4 conceptos básicos de sus charlas, pues se lo agradecemos. ¿Empiezo yo, Cristina? Sí, por favor.
Bueno, yo lo que le recomendaría a todos los pacientes que seguían tratamiento con inmunoterapia, que como ya he insistido al principio de la charla, es el único tratamiento que coge la enfermedad desde su base y que por tanto puede ser curativo, en la mayoría de las veces lo es, llevando a una muy buena evolución de la rinitis e incluso se ha demostrado que los pacientes que tienen rinitis y van con inmunoterapia, muchos de ellos no desarrollan asma, que sería la evolución natural. Entonces, como este tratamiento es tan importante, pues es de vital importancia también pues que pronto se reanuden todas estas inmunoterapias que han sido paradas. Entonces, su pediatra alergólogo especialista sabe exactamente, y las enfermeras que van a poner las próximas dosis, cómo hacerlo para que esto no implique ningún riesgo y para que se siga sumando el efecto inmunológico de la inmunoterapia. Enseguida me consta que las unidades de inmunoterapia van a comunicar con los pacientes para volver a reanudar y que los centros de salud, en cuanto se pongan en marcha, también van a reanudar los que hayan parado esta actividad para seguir administrando la inmunoterapia. Y un mensaje de calma. Hoy otra vez han vuelto a bajar los casos, hoy otra vez volvemos a estar en mejor situación, sigamos las recomendaciones sanitarias, protejámonos, vayamos protegidos con mascarillas, etcétera, etcétera, tal como ya hemos explicado. Cuando salgamos a la calle nos toque nuestra franja horaria y cuando vayamos a los centros de salud, a las unidades de inmunoterapia, todo el mundo estará preparado, todos los profesionales estarán preparados para seguir administrando el tratamiento con la mejor protección posible para el paciente y, por supuesto, también para el profesional. Porque, Montse, una pregunta que se me ocurre ahora que no se pueden plantear algunas pacientes. ¿Todo el beneficio que hemos conseguido con esta inmunoterapia se ve perjudicado por estos 2 meses, a lo mejor, que se ha suspendido la inmunoterapia? No, 2 meses no es suficiente para parar el estímulo inmunológico. Una cosa es que hubieran recibido solamente 1 o 2 dosis de inmunoterapia. Entonces, muy posiblemente todo el cambio inmunológico aún no estaría bien instaurado, pero cuando ya está instaurado, 1 o 2 meses de suspensión no acaban con un tratamiento que llevan a lo mejor desde hace 2 años. Pero de todas formas, ese no es motivo para pararlo más tiempo de lo estrictamente necesario. Muchas gracias, doctora Álvaro. Doctora Ortega. Pues el mensaje clave que yo quiero transmitir es que todos aquellos niños con asma continúen con su tratamiento de mantenimiento, que no lo dejen, que desde los centros de salud, los hospitales, de nuevo llamaremos a los pacientes para ir bajando la dosis. No va a quedar el tratamiento eternamente, sino que lo iremos bajando, pero ahora por el momento no es el momento idóneo. Y que si tienen una crisis de broncoespasmo, que acudan al servicio de urgencias y que lleven su cámara de inhalación. Eso es importante porque muchas veces las crisis, llevando la cámara suya, no es necesario usar esa nebulización que hemos dicho que preferimos no hacerlo por riesgo de dispersión. Y yo creo que nada más. Muchas gracias, Cristina. Bueno, yo también, pues eso, recalcar que aunque la situación ha pasado, pues la situación más aguda, pues hemos de tener calma, tranquilidad, pero no bajar la guardia en el sentido de lo más importante, lo que hemos insistido en las presentaciones, la distancia social de 2 metros y luego, pues intentar, por ejemplo, el uso de mascarillas. Pues ya sabemos que muchas familias han hecho mascarillas, lo que se llaman las mascarillas sanitarias, esas mascarillas que los niños solo van a necesitar, sobre todo cuando entren en los servicios públicos, en los autobuses, en el metro, pero si están al aire libre no van a ser necesarias, y la higiene de manos, eso es lo más importante, y también tranquilizar a las familias, que ya hemos visto pues, que parece que los niños pasan el COVID-19 con pocos síntomas, y que no hay casos graves. Los únicos casos graves que ha habido han sido niños que ya tenían patología de base y creemos que, bueno, que ya empezamos a ver la luz al final del túnel, pero yo creo que es un trabajo de todos y que todos unidos podemos y bueno, podemos vencer al virus
Y agradeceros a todos vosotros el habernos visto y agradecer otra vez a Leti Pharma la posibilidad de tenernos aquí y de haber tenido esta webinar con todos ustedes. Muchísimas gracias.